¿Qué onda? Y bienvenidos a otra de nuestras aventuras viajando solas por Suiza, por Francia y por otros lados. Vamos a ver qué tantas cosas pueden pasar en un día viajando con un Swiss Travel Pass y con un Day Pass. Estoy muy emocionada por la aventura, estamos en un barquito y a ver cómo nos va. Entonces espero que les guste el vlog del día de hoy. Ya estando en la estación de SBB, ubicamos en la pantalla en qué puerta teníamos que tomar nuestro tren, pero también si tienes la aplicación por ahí puedes estar checando. De las 5 a la 20 son en la segunda sección, en el segundo piso. Del 1 al 4 es directamente sin tener que subir al segundo piso. Siempre tienes que fijarte muy bien cuando tomes un tren en Suiza, que sea la puerta, que vienen pantallas que indican el destino para que no te vayas a equivocar y tomes un tren hacia otro lugar. En general todo está muy señalizado, es más que nada que seas muy puntual, ya que la mayoría de trenes son puntuales. Ya logramos subirnos, al parecer nadie más se va a sentar al lado. Sí se tardó un poco el tren en llegar, todos ya estábamos ahí esperando, pero al parecer todo bien. Y sí tiene mucha diferencia al de Francia porque pues las ventanas sí están limpias y el asiento está mucho mejor. Ya nos pasaron a controlar ahorita, luego. Ya nos bajamos y ahora tenemos que ver para dónde arrancamos. Según iba a estar soleado, pero pues se ve así como nublado, pero del otro lado un poquito de sol nada más. Y aquí ya está. En su viaje a Suiza no se pueden perder esta panadería, ya que tiene abierta desde 1897 y cuenta con 17 sucursales. Su producto más icónico es el Shogi Brutli. Qué cute el panecito. Qué bonito. Vamos a ver para lo del barquito. Esta era nuestra primera vez viajando en barco, entonces me quise guiar por Google Maps, pero también la aplicación de SBB te menciona cuál es el barco que quieres tomar dependiendo al destino al que quieras llegar. Solo es cuestión de tomarte tu tiempo para revisar cada señalización que hay en el lugar. Ya vamos a tomar este barquito que está atrás. Las dos se supone que no debemos de batallar porque cada quien tiene su pase diferente, pero se supone que lo incluye. Tenemos que enseñar el código QR y yo mi Halbtags también para poder pasar. Pero qué emoción, ya hay bastante gente aquí, entonces yo creo que vamos a ir haciendo filita para que no vaya a haber problemas. Bueno, ya nos cerramos aquí, pero no lo sé, Rick. No sabemos bien si estamos en el lugar correcto, si nos van a hacer válido el ticket. A ver qué pasa. Aquí viviendo la experiencia, nos vamos a tomar un par de fotos y ya.
Nos vamos a comer este panecito. Costó 2.60 francos más o menos. Ya casi salimos como en 2 minutos. Este lago que comparte Lucerna con otros cantones o estados de Suiza tiene una superficie aproximadamente de 113 kilómetros cuadrados, con una profundidad máxima de 214 metros y tiene una forma bastante irregular. Aquí vas a poder encontrar muchísimas actividades para hacer o lugares a visitar, pero la idea era poder aprovechar ambos pases con actividades donde gastáramos lo menos posible. Más adelante en el video van a ver cómo es que nosotros tomamos ese teleférico para bajar a esta otra ciudad. Está precioso. Wow. Gracias a esta pareja intercultural, nosotros pudimos saber exactamente dónde nos íbamos a bajar, ya que teníamos la idea de subirnos en el tren de cremallera, pero pensábamos que iba a estar en Vegis y no, está en el pueblo siguiente. Uy, este lugar mi hermana Alba María la ve. Matrimonials. Toya Tenemos que ir para acá, pero creo que todos ellos van a subir, entonces... Bueno, vienen cada... Es a las 11:50, luego a las 12:15. No, pues sí. Sí nos logramos subir, no tuvimos ningún problema, nos pasaron pues igual como en todas las otras partes, lo escanearon y ya estamos aquí adentro. De milagrito alcanzamos asiento porque había mucha gente y pues sí, lo bueno que las dos nos alcanzamos sentadas y pues vamos a estar viendo bien padre la vista porque de ahí sella uno, pero después ya sella hasta dentro de 1 hora. Se supone que vamos a tardar como unos 20 minutos, creo que subir hasta arriba. Va a haber varias paradas en el camino, como 3. Pero qué emoción. Y ya está comiendo la José su croissant. Wow. ¿Qué se ve? Este ferrocarril de cremallera es el más antiguo de Europa. Tiene una altitud máxima de 1798 metros sobre el nivel del mar, que es cuando llegas a la cima. La duración del trayecto es aproximadamente 35 minutos, hace varias paradas de subida y es una de las pocas montañas turísticas en Suiza que están totalmente incluidas en el Swiss Travel Pass o el Day Pass.
Hay otras como la Jungfraujoch o Titlis que sí ofrecen un descuento, pero no es totalmente gratis. Cuando viajen, traten de tener los ojos muy abiertos, ya que, por ejemplo, yo aquí me di cuenta que mucha gente bajaba, miré la señalización y miré que había un teleférico que más adelante lo vamos a necesitar. El barco parado allá abajo, ¿no? ¿Te has hecho subir? ¡Hala! ¡Uy! Vienen coreanos y ellos vienen empujándoles, vale. Oh, no está tan frío. Nos andamos congelando un poquito aquí. Y no se ve nada. Parece como una película de Silent Hill, de terror. No puede ser. Está horrible. Pero la verdad, yo sí pensé que iba a estar haciendo más frío. Pero Jocelyn, ¿tu opinión? No puedo, me estoy congelando. Todo esto se debería de ver precioso. Y miren. Miren. Aquí hay como zona para descansar. Y aquí debería de haber un mirador. Pero no se ve nada. Literal nos sentimos como estafados. Pero pues ya ni modo. Ya estamos aquí. Me siento como en una excursión así del fin del mundo o algo así, ¿sabes? Ándale. Los sobrevivientes, dice la Yossi. Yo creo que ese es como un tipo mirador, no lo sé. Se ven como antenas, bien chistoso. De primer orden con la aguja de 96 metros de altura. No se ve nada. No entendemos nada, pero creo que es lo que dice. Quizás te preguntas cómo se ubicó el punto de triangulación en Ridicule. Es lógico, por supuesto. Ridicule nos ofrece magníficas vistas panorámicas. En 1990. Pues venimos aquí a subir para ver este pino. Este pino. No, se ha de ver espectacular. Bueno, ahora vamos a bajar para ver si alcanzamos algún tren pronto, tren de cremallera y después el teleférico. Pero sí, fue una aventura muy diferente, chistosa, con un final. Bueno, no es un final todavía, pero sí. Vas a tomar café, te puedes ir directo para allá y los postres. Está viendo la... Tienes que apretarle la leche caliente, ¿no? Ice Milk. Este. Ajá. Uy. Creo que ya resolvimos. Nuestro amigo ChatGPT nos ayudó. En esta estación es para el teleférico y esta es para tomar el barco. Veremos. Un restaurante más cerca de la estación. Al lado de la tienda. El próximo tren salía dentro de 1 hora y de milagro encontramos este tipo de lugar para esperar porque sí estaba fresco. Queremos cruzar rápido porque ya mero viene
el tram, pero ya se alcanza a ver más, ahora sí. Wow. Ahora sí. Ya viene. Qué precioso. Ah, mira, es como así. Sí se ve la... Una tortura. Aquí. Aquí hay baño, para acá para veggies. Ahora se supone que tenemos que cruzar para acá para tomar el teleférico. Pero venía mucha gente en el trenecito, entonces nos tenemos que apurar porque si no, no vamos a alcanzar. Y pues todos vienen allá atrás y ya nos tenemos que apurar porque si no... se va a caer la chancla. Son escaleras infinitas estas. Oh my god. No, ya no miré. No, pues cuando va la subida, pero en general van derechos. Traca la matraca. Ya cerraron, ya no puedes salir, mujer. Ya no puedes escapar. Desde la cima, que fue donde nosotros tomamos este teleférico, estábamos a 1423 metros sobre el mar. Bajamos hasta 924 metros sobre el nivel del mar. Esta ruta también la puedes hacer al revés, es decir, tomando desde Vegas el teleférico hasta la cima y bajarte en el tren de cremallera. Y estamos en Vegas para tomar el barco. Tenemos que seguir el caminito para llegar. Y sigue el camino. Por allá está ahora sí. Sí. Hello. Pero está bien lleno. Viajar en barco es muy similar a los trenes, buses, trams que hay por aquí. Van a tener una ruta en específico con un destino final, pero van a haber ciertas paradas en la ruta. Tú te puedes bajar en la que tú quieras si tienes estos dos pases y volverte a subir. Las vistas son espectaculares. Claro, depende de qué lado tomes el barco, pero tú te puedes mover siempre y cuando respetes la clase que hayas comprado en tu pase. Nosotros compramos la segunda clase y pues sí está limitado a la parte de abajo. Si tú no quieres comprar cualquiera de estos dos pases, también puedes comprar individualmente los tickets.
Risotto. Es comida italiana. Postrecito. Comida mexicana. Comida griega. Pana suiza de maíz. Espinaca, parmesano de pollo con queso. Estas son papas fritas, hamburguesa. Ese es como comida árabe. Y ahí hay otro. Cenar. Ay, se ve bien. Pedí una hamburguesita al final porque el pollo no estaba abierto. La primera vez reciclando. Ay, acá. Volvimos a donde en la mañana, pero ahora vamos a ahora sí explorar la ciudad. De la ciudad antigua, o son vestigios todavía de hace muchísimos años. Este puente tiene una longitud de aproximadamente 204 metros, lo que lo convierte en uno de los puentes cubiertos de madera más largos de Europa. El año de construcción fue alrededor de 1333 y su función original era parte de las fortificaciones de Lucerna, que ayudaba a conectar la parte vieja con la nueva y proteger la ciudad de ataques. Durante la primavera y el verano, el puente colgante se decora con cajas de flores colgantes a lo largo de todo el puente. Tienen la forma de las montañas. Dentro de él hay pinturas triangulares del siglo XVIII que narran episodios de la historia de Lucerna y alguna que otra leyenda local. En 1993, un incendio destruyó gran parte del puente y muchas de sus pinturas históricas. Aquí vas a encontrar así muchos detallitos en las ventanas. Wow. Qué bonito. Cuesta $4.50 con un sabor. Tiramisú. Tienen muchos sabores. Creo que está ahí, creo que es ese. ¿Será?
Qué bonito se ve. Usamos el bus, todo bien. Nadie nos controló. Ahí tenemos. ¡Wala! No me había tocado verlo, qué bonito. Esta escultura fue creada para conmemorar a los guardias suizos que fallecieron defendiendo al rey durante la Revolución Francesa. Ay, quise de parar enfrente del panorama. Sí, en el medio. Ya viene nuestro tren, ahora sí. Muy bien a tiempo, la verdad. Ni esperamos mucho, ni tampoco llegamos corriendo. No veo baño. Ah, acá está. Y bueno, así terminamos nuestro día en Lucerna. Sin duda alguna, Lucerna es uno de esos lugares que hay que vivir al menos una vez en la vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita para más aventuras por Suiza y Europa. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos lugares te encantaría conocer primero? Nos vemos en el próximo destino. Bye bye. Y entonces